you mash, you squish, you mash, you chew you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. Munch, munch, dinner or lunch, munch, munch, dinner or lunch. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me preguntan, ¿hay una razón para que tenga los libros de costado? Sí, que soy un desordenado. Para el próximo, respondiendo comentarios, voy a ver si acomodo la biblioteca. Me preguntan por qué sigo viendo Ring of Power. La verdad, lo que estoy siguiendo realmente no es la serie, sino las reseñas de Ring of Power que hace un youtuber inglés, Night Watch, que son muy divertidas. La parte mala es que tenés que darle un vistazo al episodio de la serie para saber de qué están hablando. Estuve viendo el primer directo del Picalibro, que regresó de unas vacaciones, y participando en el chat del mismo directo. Saludos a Fernando. Y me llamaron la atención varias cosas que comentó. Tomé un par de apuntes. Dijo Fernando Fuentes Pinzón, el Picalibro, que estamos en una era de que el mundo occidental no puede considerarse que hay ninguna democracia en el mundo de hoy. Yo estoy de acuerdo con esto. Dice que estamos en una lo llamó primero postdemocracia y después oligarquía, gobierno de los ricos. Y que vamos camino a un totalitarismo. Yo estoy totalmente de acuerdo con este análisis. Yo creo que hay países como Australia que no van camino, que ya están ahí. Yo creo que Australia es un régimen, está gobernada por un régimen totalitario. Y el resto vamos en la misma dirección. Simplemente venimos un par de episodios atrasados. En el mundo occidental de hoy, me refiero a Europa, Latinoamérica y América del Norte, hay un sentido común totalitario. Todavía no tenemos las instituciones políticas propias de un régimen totalitario, pero la gente ya tiene la forma de pensar. Tenemos un set de ideas que son propias de un totalitarismo. La idea de que no tenemos libertad ni derechos. Las personas tienen permiso del Estado. Uno no tiene un derecho a circular libremente. Tiene un permiso del Estado para andar por la calle. Que eventualmente el Estado se lo puede quitar cuando quiera porque sí. Tenemos la idea de que la ciencia, la verdad es lo que diga el Estado que es, o sus instrumentos anexos como los mass media, aunque sean privados pero vinculados al Estado. La ciencia es lo que diga la televisión. Tenemos la idea de que el individuo no es nada y no vale nada. El individuo es una intersección de características colectivas, su sexo, su color de piel, su lugar de nacimiento. El individuo no es nada, no vale nada, no tiene derecho a nada. Tenemos estas ideas, se han instalado como sentido común. Se han instalado como, sí, bueno, así es la vida. No, así no es la vida. Y lo que pasa es que las instituciones políticas todavía no se han acomodado. Todavía no han cambiado, no han seguido el ritmo. Por eso yo soy bastante apático respecto a la política como tal. Eventualmente puedo declarar mi simpatía por un dirigente político o apoyar algún partido, pero lo considero algo totalmente secundario. La solución no puede venir de arriba para abajo porque el problema no viene de arriba para abajo. El problema está abajo. Hay una enredadera de ideas que se han extendido por toda nuestra sociedad que son propias de un totalitarismo. El Estado todavía no se ha puesto al día. El Estado y otras instituciones todavía no se han puesto al día. Todavía tienen un aire democrático, tienen una inercia de la democracia que no ha desaparecido. Esto no creo que dure mucho. Yo creo que en unos años toda esta parte del mundo va a ser
va a estar bajo regímenes como el que hoy gobierna en China. Por ejemplo, cosas como este canal van a ser inimaginables que existan. Eh, ¿Qué va a ser de mi vida en ese entonces? No sé. Pero no lo sé. Pero eso es lo que me veo venir. Otra idea que me llamó mucho la atención es que estableció una diferencia Fernando Fuentes Pinzón entre la actitud de los latinoamericanos y de los españoles respecto a los grandes proyectos utópicos, diciendo que los latinoamericanos somos mucho más escépticos que los europeos porque Latinoamérica se fundó en una serie de ideas fracasadas, en unos grandes proyectos, unas grandes ideas que fracasaron. En cambio, Europa no. Por ejemplo, España, si consideramos que por ejemplo, España se fundó en la idea de unir toda la península bajo un reino cristiano. Y lo lograron. Ok, quedó Portugal independiente. Hay algunos movimientos nacionalistas, pero básicamente lo lograron. O sea, España surge de un proyecto exitoso. Latinoamérica no. Latinoamérica surge de una serie de ideas fracasadas. Entonces somos mucho más escépticos a los grandes ideales, a los grandes discursos. Esta no necesariamente es una virtud, esto, ni no necesariamente es un defecto. Es una diferencia interesante esta. Me preguntan cuál es mi versión favorita de Blade Runner. Yo la que prefiero es la que se conoce, de las que tienen nombre, porque esa película es básicamente un collage de escena y arme su propio Blade Runner. De las que tienen nombre, mi favorita es la que se conoce como el corte del director, donde no hay ninguna ambigüedad respecto a que Deckard es un replicante y eliminó las espantosas voces en off de la versión cinematográfica original y cortó el espantoso final, el final soleado de la versión cinematográfica original. Esa creo que es de las que tienen nombre mi favorita. Yo le cambiaría una cosa. A esa versión. Si hiciera el corte de filosofía de películas, sería el corte del director y le añadiría al final una escena descartada donde Rachel le dice a Deckard que cree que ellos están hechos el uno para el otro. Y Deckard se queda mirándola. Se da cuenta que esa frase podría llegar a ser rigurosamente literal. No sé por qué no la incluyeron, es un final estupendo. Por ahí porque era gracioso. Porque es divertido y no da con el tono de la película. O sea, no podés terminar 5 minutos después del monólogo de Roy bajo la lluvia. No podés terminar la película con un chiste. Ese creo que es el principal problema. De todo modo, yo le añadiría esa escena. Me encanta. Pero si no, el corte del director es mi favorita. Sobre la serie Andor me dicen, entonces por lo que dije, Andor vendría a ser un héroe sucio. O sea, el héroe que se mancha, el héroe que se embarra. Sí, esa sería la idea. No la veo. ¿Qué quiere que le diga? Mire que me gusta la figura la figura del héroe sucio me gusta. Una de mis series de televisión favoritas es The Walking Dead, donde Rick Grimes es la personificación del héroe sucio. Pero Star Wars, o sea, Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka, el Mandaloriano, el Lote Malo, son caballeros andantes de radiante armadura. No, los héroes de Star Wars no son héroes sucios. El Mandaloriano es literalmente un caballero de radiante armadura. Literalmente, o sea, no lo veo.
No lo veo. Está bien. Para hacer más de lo mismo. Ok, están haciendo algo distinto, eso se lo reconozco. Me dicen, porque comenté en la reseña de esa serie que yo creo que es la primera referencia al sexo en Star Wars, sin contar easter eggs y chistes de doble sentido. Me preguntan qué hay de Jabba el Hutt en el regreso del Jedi o el retorno del Jedi. A ver, cuando uno ve el regreso del Jedi con ojos de adulto, se sobreentiende que Jabba el Hutt tiene a sus esclavas de placer no solo para verlas bailar, se sobreentiende, pero en Andor mencionan un prostíbulo, y explícitamente lo llaman así. Eso creo que no tenía precedentes en el universo de Star Wars. Jabba el Hutt, repito, si uno lo ve con ojos de adulto, se sobreentiende que las esclavas de Jabba no solo bailaban, no solo le gustaba verlas bailar. Se sobreentiende, pero esa es la mirada de un adulto. Igual que en las guerras clon, el spa para droides, donde te hacen primeros planos de Arturito que le están pasando una pulidora. Si uno lo ve con ojos de adulto, te das cuenta que se fue de putas Arturito, pero no es no es explícito, no es directo. Repito, la vi esa serie y me pareció que estaba bien. Nada más. Además hay una cuestión que es cuando la historia de la gran rebelión contra un malvado imperio galáctico te la está contando una corporación que se ha morfado a todos los... se ha tragado a todos los estudios de Hollywood y que en 2020 agradeció calurosamente en los créditos de una película al director de un campo de concentración. Nada de esto afecta a la película en sí, pero te desconecta emocionalmente de la película. Te desconecta emocionalmente. Podés decir, ok, buenos efectos especiales, está bien escrita, las actuaciones son decentes, pero no te engancha. No te engancha la película, no te conecta emocionalmente. Alguien decía que le gustaban las canciones de un criminal, de un artista pop, hasta que se enteró que era un criminal. Y ahora no las pudo volver a oír porque le repugnan. A pesar de que las canciones no han cambiado, el sonido es el mismo. No ha cambiado una nota, el sonido es exactamente el mismo, pero ya no le produce placer. Y yo creo que con Star Wars pasa esto mismo. Es la historia de la rebelión contra un malvado imperio narrada por un malvado imperio. No me impresiona. Nunca me va a conectar emocionalmente. Incluso lo que está bien hecho, como por ejemplo, el Mandaloriano, el Lote Malo, no me conectan emocionalmente. Algo que no entiende mucha gente del cine de Hollywood de hoy es que ya no se dedica a filmar buenas películas. No es que intenta filmar buenas películas y no le salen. Ya no es su objetivo. Imaginen que yo voy a una panadería y pregunto si tienen berlinesas. No, se nos terminaron. Ah, bueno. Voy al otro día. ¿Tenés berlinesas? Salen dentro de una hora, todavía no las hicimos. ¿Querés pasar más tarde? No, está bien. Voy al otro día. ¿Tenés berlinesas? Los miércoles no hacemos. Y así. Un día la panadería cierra y en el local donde estaba la panadería instalan una ferretería. Entro yo, buen día, ¿tenés berlinesas? Señor, esto es una ferretería, acá no hacemos berlinesas. Bueno. Paso al otro día, ¿tenés berlinesas?
Hay en una panadería, tiene sentido esperar que hagan berlinesas, aunque ayer fuiste y no había, antes de ayer fuiste y no había, pero tiene sentido esperar que hoy por ahí hay. En una ferretería no tiene sentido esperar, no va a haber berlinesas hoy, no va a haber berlinesas mañana, ni nunca, porque la ferretería no se dedica a eso. Y esta es la este es el problema que me parece que no entiende mucha gente con el cine de Hollywood de hoy. Creen que, ok, esta película es mala, pero por ahí la próxima no lo es. Por ahí la próxima película es buena. No, no va a haber nunca más una buena película de Hollywood. No va a haber nunca más una buena película de Hollywood. Cosas como Prey son lo máximo que se puede llegar a filmar en el Hollywood hoy. Es el techo, ¿eh? No esperé más que eso. Porque ya no se dedican a filmar cine, ya no se dedican a filmar buenas películas. Y esto los críticos mainstream, los críticos de los mass media, lo han entendido hace rato y evalúan a las películas por lo único que importa, las películas de Hollywood de hoy quiero decir. ¿Qué tanto promocionan el discurso político obligatorio? ¿Qué tanto se someten a la ideología obligatoria, a la ideología de los mass media, etcétera? Y cuando alguien evalúa estas películas que tienen todas las características de un cine de subsidios estatal, aunque las causas económicas sean otras, lo interpretan en el mismo código. Si alguien dice, bueno, esta película la verdad que es una película de porquería, está mal iluminada, la banda de sonido es ridícula, el único personaje que me cayó simpático es el gato, interpretan que está haciendo una declaración política, porque ellos hace años que han dejado de importarle lo más mínimo si cómo se ve una película, o si una película se ve, si se acordaron de prender las luces al filmar. Hace años que no le prestan la menor atención a eso. Entonces cuando alguien dice, che, no se ve un carajo esta película, interpretan que está haciendo una declaración política. Porque ellos ya tienen ese chip insertado. Por eso yo diré, yo ya no espero nada de Hollywood. A veces veo alguna cosa. Hasta hace poco las series se podían ver. Las series ya se han puesto al día. Ya es lo mismo que es lo mismo que los largometrajes. No sé por qué hubo esa diferencia un tiempo. Las series se han vuelto exactamente lo mismo que los largometrajes, o sea que simplemente hay que ir a buscar cine a otra parte. A otra parte del globo. El mundo es grande. Como dice el coriolano de Shakespeare cuando lo destierran, por si no se han enterado, allá afuera hay un mundo. Y en otras épocas. Ya del Hollywood de hoy no se puede esperar nada porque incluso si se propusieran filmar una buena película, no tienen la gente para hacerlo. Me preguntan por qué muchos ateos simpatizan con el budismo. No tengo la menor idea. Me consta que este es el caso, pero ni idea. A ver, yo no creo en la doctrina cristiana, pero si me ponen un revólver en la cabeza y me dicen, elegí, o te convertís al cristianismo o te convertís en una religión que idolatra a un emo. Yo me hago cristiano sin pensarlo 2 segundos. Pero bueno, qué sé yo. La respuesta corta no tengo idea. ¿Vivimos en la Matrix? Me pregunto. Yo creo que vivimos en la Matrix funcionando al 5% de su capacidad de Rick y Morty. Salvo que uno sea Jerry, se da cuenta que es obvio que estamos viviendo en un mundo falso. ¿Qué es el discurso de odio? ¿Qué significa discurso de odio? El discurso de odio es la oposición. Discurso de odio significa oposición. Nada, no más que esto. Es un eufemismo porque decir que estamos combatiendo el discurso de odio suena mejor que estamos censurando a la oposición.
Es nada más que eso. El discurso de odio significa oposición. Nada más. Nada más y nada distinto. Me comentan sobre la censura en la caja de comentarios. Se está volviendo un problema importante esto. Me preguntan si pienso abrirme un canal en Telegram. De momento no. Es algo que eventualmente va a haber que hacer. Yo ya le tengo tomado el tiempo a los bots de YouTube que están bien, que ya le conozco tan bien las mañas que no me causa ninguna molestia. Porque la censura la censura en YouTube y otras redes similares funciona por medio de máquinas, de bots y de deficientes mentales adoctrinados que reaccionan ante palabras prohibidas, no ante las ideas que se expresan en esas palabras. No entienden las ideas expresadas en esas palabras y siempre hay mil formas de decir lo mismo con otras palabras. Cuando los bots, a ver, los orates podemos confiar que van a seguir siendo igual, no van a tener mejoras tecnológicas, pero cuando los bots empiecen a entender lo que estás diciendo, ahí se va a poner complicado el asunto. Ahí va a estar complicado, ahí va a haber que irse a lo que un amigo llamó las catacumbas. Sitios como Telegram porque YouTube va a ser imposible. Comentaba alguien, un programador, que están tratando de hacer Google una IA que sea capaz de doble pensar. No lo decía con estas palabras, pero señalaba, por ejemplo, que estaban programando una IA para que no tenga prejuicios, para que no sea discriminadora, y le instalaban la pauta de que todas las religiones son iguales. No hay religiones superiores, inferiores, ninguna mejor que otra. Entonces la IA decía, tratando de conversar, tratando de hacer un chat, bueno, cuando supongamos que vas con tu familia a un bautismo o a un sacrificio humano, decía como si eso fueran actividades perfectamente normales. ¿Por qué? No porque estaba cumpliendo al pie de la letra lo que la pauta que le habían indicado, que ninguna religión era superior, mejor que otra. Entonces necesita Google una IA que sea capaz de aceptar el principio, todas las religiones son iguales, no hay superiores e inferiores, sin olvidar que eso es mentira. O sea, doble thinking, doble pensamiento. No sé cómo van a lograr esto, no tengo la menor idea, pero en ese rumbo van la investigación sobre inteligencia artificial. Están tratando de crear una inteligencia artificial que sea capaz de doble pensar. Me dicen que, porque compartí un meme, uno de tantos memes sobre el abandono del Magnus Carlsen en una partida de ajedrez, me dicen que Carlsen está muy mal asesorado, que se puede meter en problemas por eso. Yo creo que no le importa. Yo creo que Carlsen está semi retirado y ya, si lo suspenden 2 años, bueno, la China Hou Fan hizo algo mucho más astuto hace unos años. Se dejó dar el mate del loco. O sea, F4, D5, G4, dama H4, jaque mate. Perdí. O sea, no es que... El problema con Carlsen es que se puede argumentar que se negó a jugar. Carlsen abandonó en la segunda jugada. Jugó en D4, caballo F6, C4 y abandonó. Se puede argumentar que no jugó, que se negó a jugar contra un rival. Y lo pueden sancionar por actitud antideportiva. A Hou Fan no. Perdí. O sea, la FIFA no te puede... La FIFA, la del fútbol.
La FIDE no te puede sancionar por jugar mal. ¿No lo vi? No vi que de dama h4 era jaque mate, perdí. Eh, si te pudieran sancionar por jugar mal, yo estaría suspendido de por vida. Fue mucho más astuta que Carlsen, me parece. Pero, repito, creo que a Carlsen le importa un bledo. Ya está prácticamente retirado, juega algunos torneos porque le gusta, como un hobby. Entonces, si lo suspenden 2-3 años, le resbala por completo. Pero sí, objetivamente no fue una buena idea lo que hizo. Me dicen que la guerra en Europa es un claro indicio de la decadencia. Yo creo que, más allá del conflicto y de las causas del conflicto, yo creo que ver el tamaño de los ejércitos es algo que te indica que estamos viviendo en una era de semi-anarquía. Esto es un indicio que en historia se usa mucho. Ya lo usó, no sé si lo usó alguien antes, ya lo usó Tucídides, que tomó 2 pasajes de Homero y calculó que en la guerra de Troya se enfrentaron unos 100.000 aqueos contra menos de 10.000 troyanos. Y decía que para que una guerra de esa escala se haya considerado una epopeya épica, debía, en una guerra normal de esa época, se debían enfrentar ejércitos de unos cientos de hombres, o de un par de miles. Y esto es un dato que se usa mucho en historia, ver el tamaño de las batallas, el tamaño de los ejércitos, porque ahí te muestra lo que el poder de organizarse de un reino, de una nación. O sea, Rusia, para movilizar 300.000 hombres, tuvo que poner todo a la parrilla. Y prácticamente se ha tenido que aliar el resto del mundo para frenar, en su contra, para frenarlo. Comparen esos números con los de las guerras mundiales, donde se movilizaron en el frente occidental, viéndolo desde el bando aliado, se enfrentaron ejércitos de millones de hombres en Europa. Otra cuestión que me parece que mucha gente no entiende respecto del conflicto actual es que dicen, bueno, esto hubo un shock inicial y después la gente simplemente fue perdiendo el interés. Alguien comentaba lo sorprendente la poca cobertura que tienen las noticias de la guerra. Yo creo que lo que no está viendo mucha gente es que el conflicto está escalando. Cuando uno lee libros de historia, puede tener la impresión de que las guerras empiezan de un día para el otro, en una fecha, generalmente la declaración formal de guerra. Pero esto es una ilusión que provoca el hecho de que nosotros vemos los conflictos menores que precedieron a una guerra a gran escala, los vemos como escaramuzas sin importancia, antes de que, empiece la guerra en serio. Porque, spoilers, sabemos lo que pasó después. Pero cuando vemos el detalle de los hechos históricos, ninguna guerra grande empezó de la noche a la mañana. Empiezan las grandes guerras, empiezan como conflictos locales y van escalando, se van sumando. Empieza a haber gente que da apoyo indirecto y después se une de dar apoyo indirecto se une al conflicto. Ya Grecia está diciendo que va a mandar tropas a Ucrania a pelear directamente. No la OTAN, pero sí un país miembro de la OTAN. Va a mandar un regimiento a pelear directamente contra Rusia. Va escalando el conflicto. Y, por ejemplo, desde la guerra, 2 ejemplos. Desde la guerra ítalo-turca en 1911 hasta 1918
no hubo un día de paz en Europa. La guerra fue ininterrumpida durante toda una década. ¿Qué pasa? Que en 1914, 3 años después del inicio de la guerra entre Italia y Turquía, el conflicto escala a otro nivel, pero ya había 3 años de guerra detrás. De los que la inmensa mayoría de las personas apenas había leído algo se había acostumbrado a leer algo en el periódico, en la mayoría de las personas en Europa. Cuando en 1936 Alemania es expulsada de la Liga de las Naciones, la guerra era inevitable. 3 años después, en 1939, cuando Alemania invade Polonia, todo el mundo se declara la guerra a todo el mundo, y ni siquiera entonces empiezan las hostilidades a gran escala. Hay varios meses de escaramuzas, de tiroteo en la frontera, de pequeñas incursiones, que los alemanes lo llaman la guerra boba, los franceses la guerra de pastelazos y los ingleses la guerra falsa. La guerra en serio empieza en 1940, es decir, 4 años después de que Alemania es expulsada de la Liga de las Naciones, porque no me acuerdo a qué vecino había invadido. O sea, ninguna guerra grande empezó. Ninguna guerra grande empezó de la noche a la mañana. Y lo que estamos viendo en Ucrania es el mismo patrón. Empezó como una guerra local y no ha parado de escalar diplomáticamente no ha parado de escalar en ningún momento. Se están empezando a dibujar dos bloques claramente definidos, mientras que durante meses, por ejemplo, la India estuvo jugando a dos puntas. Ahora, ok, estamos con Rusia. Han tenido que ir definiendo las posiciones. Los que eran neutrales / panqueques han tenido que ponerse de un bando. O sea, vemos el mismo cuadro que precedió a las dos guerras mundiales y en realidad a todo gran conflicto. Ninguna guerra grande empieza de la noche a la mañana. Espero estar equivocado, espero que tengan razón quienes dicen que la movilización rusa es un arma de negociación. O sea, Rusia quiere mostrar que puede seguir una guerra grande durante años para sentarse a negociar el cese al fuego / rendición de modo ventajoso. Y espero que tengan razón. No lo creo, pero espero equivocarme. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.